Ana tenía 38 años cuando, por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a soñar con la libertad. Vivía con su esposo, Javier, en un apartamento antiguo y caluroso en el centro de un barrio modesto, donde todo parecía girar en torno a la voluntad de su suegra, doña Carmen. La suegra era de esas mujeres que, con una sola frase, hacían callar toda la casa, y Javier, acostumbrado a la autoridad materna, jamás se oponía. Ana pasaba los días entre tareas domésticas y pequeños trabajos de costura, intentando mantener una rutina sin conflictos, pero por dentro había una inquietud creciente, la sensación de que su vida siempre la decidían otros, como si ella misma fuera solo una presencia útil, silenciosa, prescindible. Cuando lavaba los platos, era común que Carmen se quedara atrás, comentando que el jabón estaba mal enjuagado, o que en su época las esposas sabían cómo mantener un hogar de verdad. Al comienzo del matrimonio, Ana aún intentaba acercarse. Preparaba platos que le gustaban a Carmen, escuchaba con paciencia las historias repetidas y evitaba contradecir a Javier para no provocar conflictos. Pero con el tiempo, lo que era un intento se convirtió en sumisión involuntaria. Javier empezó a tomar decisiones sin consultarla. Cambiaba muebles, invitaba a su madre a dormir sin avisar, elegía dónde pasarían los festivos siempre basándose en lo que era mejor para todos, nunca para ella. Ana se fue marchitando poco a poco, como una planta olvidada en un rincón sombrío. Y aún, cuando lloraba en el baño por la noche, intentaba convencerse de que tal vez aquello era lo normal de la vida adulta, que tal vez el problema era ella, que necesitaba ser más fuerte. Nunca habló en voz alta, pero durante años alimentó un proyecto secreto: tener un lugar solo suyo. Mientras otros compraban ropa nueva o hacían viajes, Ana escondía pequeñas cantidades en sobres guardados entre telas y retales. Creó un sistema silencioso de ahorro. Cada vez que Javier le entregaba el dinero de la compra o de los encargos de costura que ella hacía, ella guardaba algunos reales, aunque fuera solo el cambio del pan. Al principio parecía insignificante, pero con los meses y luego con los años, aquello se convirtió en un ritual de resistencia. Ana llegaba a hablar mentalmente con los billetes ocultos: «Ustedes me sacarán de aquí». Ese pequeño gesto de guardar dinero se volvió lo único sobre lo que sentía control. Y fue ese control, por minúsculo que fuera, lo que la impidió perderse por el completo. Nadie sabía de ese secreto. Ni la hermana, con quien intercambiaba cartas de vez en cuando, ni la vecina Doralice, con quien compartía confidencias genéricas. Era solo suyo. Durante ese tiempo, cada centavo guardado era como un paso más hacia una versión de sí misma que aún no conocía, pero deseaba profundamente. Imaginaba cómo sería llegar a casa y poder dejar los zapatos donde quisiera sin oír comentarios. Dormir hasta más tarde un domingo sin la voz de Carmen ordenando abrir las ventanas para ventilar, o poder comer galletas en la cena sin culpa. Soñaba con una cocina pequeña, pero solo suya, donde pudiera colgar los paños de cocina que ella misma bordaba sin que alguien los quitara por falta de gusto. A veces, mientras remendaba la ropa de clientes, Ana cerraba los ojos un segundo y visualizaba la fachada de la casa que tendría. No tenía una imagen clara, pero sí un sentimiento, de refugio, de silencio respetuoso, de paz. Era una resistencia silenciosa, quizá incluso invisible a los ojos de Javier, pero lo suficientemente poderosa como para mantenerla en pie en los días en que la suegra se empeñaba en recordarle su suerte por haber sido acogida en esa casa. Esa supuesta suerte que en el fondo siempre le pareció más bien una deuda impagable. La oportunidad apareció una tarde lluviosa, cuando Ana vio el anuncio de una pequeña casa en las afueras de un pueblo vecino. Volvía de la costurera donde entregaba trabajos esporádicos, cuando se detuvo
frente a un poste viejo cubierto de anuncios pegados con cinta. Entre ofertas de reparación de ventiladores y venta de huevos de granja estaba él. Casa sencilla en venta, patio, 2 habitaciones, escritura al día, tratar con doña Celeste, teléfono al costado. Ana arrancó el papel casi con culpa, como si estuviera cometiendo un delito. Lo guardó en el fondo de su bolso y pasó los días siguientes con el número memorizado en la cabeza. Le tomó casi una semana reunir el valor para llamar. Cuando finalmente lo hizo, la voz al otro lado era amable. Doña Celeste parecía más interesada en entregar la casa a alguien que la cuidara con cariño que en obtener ganancia. Quedaron en verse a escondidas. Tomó 2 autobuses hasta el pueblo y al bajar en la pista de tierra sintió que entraba en un mundo paralelo. Era realmente sencilla. Paredes manchadas de moho, tejas agrietadas en el tejado, una cerca improvisada con tablas viejas. Pero para Ana aquello era un castillo. Había un hibisco al lado, y cuando rozó la flor roja con la mano, sintió ganas de llorar. Doña Celeste le explicó que era la casa donde vivió con su esposo, pero que ahora estaba sola y se mudaría con su hija a la capital. Cerraron el trato en 3 encuentros. Ana usó todos sus ahorros y además un pequeño préstamo que consiguió con su antigua jefa, sin explicar el motivo. La escritura quedó a su nombre, y cuando recibió la llave, lloró sola en el autobús, aferrándose al llavero como quien sostiene un pedazo de futuro. Pasó semanas visitando la casa a escondidas, limpiando, acomodando muebles usados que compraba poco a poco, y cada rincón decorado era un recordatorio de que ella existía, no como esposa o nuera, sino como Ana, la mujer que poco a poco volvía a descubrirse. Durante esos primeros meses, Ana vivió una especie de doble vida. De lunes a viernes seguía con su rutina en el apartamento de Javier. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, soportaba los comentarios pasivo-agresivos de doña Sí, Carmen y el silencio cómplice de su marido. Los sábados por la mañana inventaba que iba al mercado de otro barrio o a casa de alguna clienta lejana y tomaba el autobús hacia el pueblo. Llevaba una mochila vieja con herramientas sencillas, productos de limpieza y paños de cocina bordados por ella misma. Cada visita a la casa era como respirar aire puro tras mucho tiempo en cautiverio. Pintó las paredes con pintura blanca barata, pero suficiente para ver el espacio renovarse. Consiguió una nevera de segunda mano de un señor en el mercado y una pequeña cocina que halló en un grupo de donaciones de la iglesia. Cada mueble que entraba en la casa era recibido con gratitud. Se sentaba en la silla de madera de la cocina como quien ocupa un trono, no de poder, sino de dignidad. A veces se quedaba horas mirando por la ventana del dormitorio, observando los árboles mecerse con el viento. Escuchaba el canto de los pájaros y se permitía el lujo de no pensar en nada. Tuvo miedo, sí, miedo de ser descubierta, miedo de que alguien contara lo que estaba haciendo, miedo incluso de ser egoísta, pero pronto aprendió a silenciar esa voz que durante tanto tiempo gobernó sus decisiones. Por primera vez en su vida adulta, estaba haciendo algo solo para sí misma, y eso en sí ya era una revolución. Hasta entonces, Ana había creído que la felicidad era cosa de telenovela. Pero en ese pequeño y silencioso espacio, con olor a pintura fresca y sonido de grillos al atardecer, comprendió que quizá la felicidad fuera más simple de lo que decían. Quizá fuera solo poder existir sin tener que pedir disculpas por ello. El problema surgió cuando Javier descubrió la casa. Ella no lo contó, no tenía intención de hacerlo aún. Quería organizar todo primero, quizá invitarlo solo después. Pero el secreto se escapó por un detalle trivial. Un recibo de compra de materiales olvidado dentro de su cuaderno de encargos. Javier encontró el papel al buscar una dirección anotada. Preguntó con voz seca, como si ya supiera la respuesta. Ana intentó desviar el tema, pero él insistió, y la verdad
salió a la luz. «Es solo una casa pequeña. La compré con mi dinero», dijo ella, aún esperando algo de comprensión. Pero él no preguntó cuánto costó, ni por qué lo hizo. En lugar de eso, simplemente respondió: «Perfecto. Así mi madre puede mudarse allí con Laura y la niña. Aquí tendremos más espacio». Como si fuera una decisión obvia, como si la casa fuera suya, como si Ana fuera solo la mano que... y pagó por ello. No, el corazón que construyó un sueño entre esas paredes. Lo dijo en medio de la cena, con el plato aún a medio terminar. Carmen alzó los ojos, satisfecha. Laura, que vivía con una amiga desde el divorcio, celebró sin pensarlo. Nadie preguntó qué opinaba Ana, ni si quería compañía, ni si habría espacio suficiente. Toda la conversación giró en torno a ella, pero sin ella. Ana se quedó congelada, no por miedo, sino por incredulidad y rabia. Una rabia silenciosa, densa, que crecía como humo en el pecho. Aquella casa era el único lugar donde ella por fin podía respirar. Era el único espacio donde no la reducían al papel de alguien servicial. Y ahora intentaban devolverla a un lugar donde solo sería tolerada. Cuando subió al cuarto esa noche, no lloró. En lugar de eso, pasó horas mirando al techo, repasando cada detalle de la construcción de esa conquista. Y allí, aún acostada, tomó una decisión. A la mañana siguiente, antes de que Javier se despertara, Ana salió de casa con paso firme. Tomó el autobús hacia el pueblo con una mochila más pesada de lo habitual. Dentro llevaba cinta adhesiva gruesa, un trozo de cartón que había encontrado detrás del armario de la costura y un candado nuevo, aún en su envoltorio. Durante el trayecto, miraba por la ventanilla con el corazón acelerado. No era miedo. Era determinación. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría todo, y que no habría vuelta atrás. Al llegar, fue directamente a la casa. El cielo estaba nublado y el viento olía a tierra mojada. Ana respiró hondo, colocó un cartel en la puerta con letras grandes, hechas a mano: «Propiedad de Ana. Prohibido el ingreso a personas ajenas». Luego cerró todas las puertas y ventanas con el nuevo candado y cerrojos adicionales. Se sentó en el sofá improvisado de la sala y esperó. Era como clavar una bandera, aunque nadie más reconociera ese territorio. Ella sabía en su interior que esa casa era suya y que nadie más la arrebataría. La llegada de la familia fue menos de 2 horas después. Javier apareció primero, en coche, con su madre en el asiento delantero y Laura y la niña en los asientos traseros. Bajaron con bolsas, cajas pequeñas y cojines. Parecía una mudanza. Parecía que habían ignorado completamente cualquier resistencia. Al ver el cartel, Carmen resopló. Laura se echó a reír, pensando que era una broma. Javier golpeó la puerta como quien exige una deuda. Ana, al otro lado, sintió el corazón dispararse, pero no retrocedió. Abrió apenas la ranura de la ventana y habló con calma. «Esta casa es mía. Yo la compré, yo la limpié, yo la cuidé, y yo decido quién entra». El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si todos vieran por primera vez a una mujer que siempre existió, pero a quien nunca habían reconocido de verdad. Una mujer que ahora exigía respeto. Javier intentó argumentar, aún con ese tono conciliador que en realidad significaba «hazlo a mi manera». Dijo que Ana estaba nerviosa, que todos estaban cansados, y que solo bastaba con que ella abriera la puerta, pero ella no cedió. Por primera vez no sintió culpa al decir no. Le dijo que nadie la había consultado, que habían decidido por ella. Carmen trató de imponerse, diciendo que era un abuso tras todo lo que ella había hecho por ellos. Pero Ana respondió con firmeza: «Usted nunca me acogió, doña Carmen, solo me toleró, y yo aprendí a no confundir la tolerancia con el amor». Laura, impaciente, dijo que era una vergüenza, que Ana actuaba como una niña malcriada. Pero
Ana no replicó. Sabía que en ese momento explicar ya no serviría de nada. La decisión estaba tomada. Ese día nadie entró. Javier se marchó visiblemente irritado y Ana se quedó adentro, exhausta, pero en paz. Por primera vez defendió sus derechos. Preparó un café sencillo, se sentó en el porche trasero y observó el cielo oscurecer. Lloró un poco, pero no de tristeza. Fue como lavar años de dolor acumulado. Esa noche durmió con las ventanas cerradas y la llave bajo la almohada, como quien protege un lugar sagrado. En los días siguientes nadie volvió. Ana sabía que Javier estaba procesando todo, y quizá aún pensaba que era una fase, que ella se calmaría. Pero ella no estaba en crisis. Estaba, por primera vez, en claridad. La claridad de quien comprendió que el amor sin respeto es prisión, y que el silencio no es paz, es ausencia de voz. Y ella, ahora, había encontrado la suya. En los días venideros, Ana empezó a forjar una rutina dentro de la casa como nunca antes. No se trataba solo de limpiar y organizar, era ocupar con propósito. Se levantaba con la luz entrando por la ventana del dormitorio, preparaba su café despacio y lo tomaba contemplando el patio. Poco a poco montó un rincón de costura en la sala con una mesita simple y la vieja máquina que había traído a escondidas semanas antes. No había ruido de tele encendida sin cesar, ni discusiones sobre el almuerzo. Solo ella, el silencio y el descubrimiento de su propio tiempo. Hasta los sonidos de la naturaleza parecían más intensos, los gallos del vecino, el viento en las hojas, ladridos distantes. Ana se sorprendía sonriendo mientras barría el suelo. Por primera vez en años sentía que su presencia era suficiente, que no tenía que demostrarle nada a nadie, que allí ella bastaba. Pero la paz venía acompañada de recuerdos, recuerdos de cada vez que fue menospreciada con frases diminutas, gestos sutiles, miradas de desprecio que aprendió a ignorar para sobrevivir. Recordaba cumpleaños en los que recibía paños de cocina mientras su cuñada recibía perfumes, domingos enteros cocinando sin oír un gracias, noches en que dormía con el cuerpo tenso, sintiéndose intrusa en su propia cama. Esos pensamientos llegaban como olas y ella los dejaba emerger, no los ocultaba. Comprendía que reconocer el dolor era parte de la cura. Una tarde, mientras cosía un mantel con bordes azules, lloró suavemente por todo lo tolerado en silencio. No sintió vergüenza por las lágrimas. Al contrario, las acogió. Sabía que aquello no era debilidad, era purificación. Era el cuerpo desprendiéndose del peso acumulado. Era el corazón, finalmente, haciéndose escuchar. Mientras Ana reconstruía su mundo en el silencio de su nueva casa, Javier vivía un incómodo revés. Por primera vez en años, tuvo que convivir solo con su madre y su hermana bajo el mismo techo, sin Ana para mediar, calmar ánimos o servir de puente entre egos heridos. En pocos días, el apartamento se convirtió en un campo minado. Carmen se quejaba de todo. Laura se impacientaba con su hija y Javier se daba cuenta del caos emocional que Ana siempre absorbió. Al principio intentó culpar a Ana. Dijo a un amigo que ella era ingrata, que ninguna mujer hace algo así de la nada. Pero bastaron unas semanas para que comprendiera, en medio de los platos sucios, las discusiones diarias y la soledad extraña que reinaba en el piso, que quizás Ana había hecho menos de lo que merecía y aguantado más de lo que él jamás quiso admitir. Fue entonces cuando empezó a reflexionar, primero en silencio. Evitaba hablar del tema con su madre o su hermana. Sentía vergüenza, no por las acciones de Ana, sino por su propia ceguera. Recordaba las veces que ella intentó conversar y él respondía mirando el celular, las ocasiones en que ella sugería algo y él desestimaba sin pensar, solo para mantener la autoridad,
y sobre todo la facilidad con la que permitía que su madre se entrometiera en decisiones que debían ser del matrimonio. Aquel modus operandi que durante tanto tiempo consideró normal, ahora le parecía abuso emocional disfrazado de tradición. Las palabras de Ana durante el enfrentamiento resonaban en su mente como un disco rayado. Nunca me preguntaste qué quería. Aquello dolía, y no había excusa que lo eximiera de su responsabilidad. Por primera vez, Javier sintió que podía perderla de verdad, y ese miedo lo sacudió. 2 semanas después del enfrentamiento, Javier acudió solo a la puerta de la casa. Vestía una camisa arrugada, sus ojos lucían hundidos, y su expresión era más humilde de lo que Ana recordaba. Tocó con delicadeza, sabiendo que quizá no lo recibirían. Ana dudó unos segundos antes de abrir. Dejó la puerta entreabierta, el cuerpo firme. Javier pidió hablar. Dijo que no venía a discutir, ni a convencerla. Solo quería entender. Ana respiró profundo, y tras unos segundos de silencio, abrió del todo. Se sentaron en la cocina uno frente al otro. Javier no supo cómo empezar, así que simplemente dijo: «Me equivoqué». Ana no respondió de inmediato. Quería oír más. Necesitaba saber si de verdad había comprendido, o si era solo otra maniobra de manipulación disfrazada de arrepentimiento. Durante la conversación, Javier habló con más franqueza que nunca. Contó cómo fue notando poco a poco cuánto había descuidado sus sentimientos, cuánto se apoyaba en ella para mantener el equilibrio del hogar sin nunca preguntar cómo se sentía. Confesó que, hasta hace poco, pensaba que bastaba con proporcionar y no traicionar para ser buen marido. Dijo que su ausencia reveló vacíos que ni siquiera sabía que existían. Ana escuchó en silencio. Cuando respondió, no gritó, no lloró, solo dijo con firmeza: «Nunca me escuchaste. Solo ahora que perdí mi voz en nuestro hogar, te das cuenta de lo que decía con mi silencio». Aquello pareció impactar a Javier más que cualquier acusación. Asintió con la cabeza, sin defenderse. Solo preguntó si podría volver otro día para seguir conversando. Ana, con calma, respondió: «Puedes, pero solo como visitante. Por ahora aquí soy solo yo». En los días siguientes, Javier volvió otras veces, siempre con cuidado, pidiendo permiso antes, tocando antes de entrar. Traía pan fresco, a veces frutas. Una vez apareció con un ramo torcido de flores del mercado, algo que nunca hizo durante años de matrimonio. Pero Ana no se dejó llevar por gestos superficiales. Estaba atenta, observando no los presentes, sino las acciones, la diferencia entre disculpas y verdadero arrepentimiento. En cada visita Javier hablaba menos y escuchaba más. Contaba pequeños cambios en su vida, que había dejado claro a su madre y hermana que no vivirían con él, que ahora cocinaba para sí mismo, que había comenzado terapia tras mucha resistencia. Ana escuchaba con calma, sin ofrecer consuelo inmediato. No quería convertirse de nuevo en la muleta emocional de nadie. Si Javier quería caminar a su lado, debía andar con sus propias piernas primero. Poco a poco, Ana también empezó a mostrar partes de sí misma. Contó lo invisible que se sentía en el apartamento, las noches en que lloraba en silencio en el baño para no parecer débil. Cómo pasó años intentando agradar a su suegra y cuñada, creyendo que si era lo suficientemente buena, algún día recibiría amor a cambio. Pero en su lugar recibió desprecio disfrazado de cortesía. Dijo que no culpaba solo a Carmen y Laura, sino también a sí misma, por haber aceptado, por haber tragado, por haber soportado. Pero ahora no, me quedo donde no puedo florecer, dijo, mirándolo a los ojos. Él sostuvo su taza con ambas manos y tras un instante asintió, como quien comprende que escuchar esa frase no es castigo, sino una oportunidad de renacer. Y por primera vez, Ana sintió que quizá hablaba con un hombre que finalmente la veía como una mujer completa, no como una extensión de la vida que él heredó.
No fue un regreso inmediato ni sencillo. Durante meses, Ana mantuvo a Javier a una distancia prudente. Podía visitar, ayudar con tareas pequeñas, pero no dormir ahí. La casa seguía siendo su refugio inviolable, el único lugar donde podía respirar sin justificarse. Algunas veces, él recaía en viejos hábitos. Sugería decisiones como si fueran conjuntas, olvidaba pedir permiso antes de traer algo. Pero Ana corregía con firmeza y él aprendía. Ya no había lugar para medias palabras. Ana no toleraba el malestar. Si algo le molestaba, lo decía. Sin pelea, pero con claridad. Y esto fue un nuevo aprendizaje para Javier. Convivir con una mujer que no aceptaba ser parte del mobiliario. Ana ya no callaba. Y él, a su vez, empezó a enorgullecerse de ello, porque comprendió que el amor no es dominio, sino escucha. Casi un año después, Ana fue quien propuso que él durmiera en la casa de vez en cuando, pero puso condiciones claras: nada de visitas sin aviso, nada de decisiones sin consulta, nada de convertir su espacio en el reflejo de la antigua casa donde fue infeliz. Javier aceptó, y más que aceptar, agradeció. No fue una concesión, sino un privilegio. Esa casa era el territorio de la reconstrucción, no la restauración del pasado. Gradualmente, él se integró con respeto. Llegaba con cuidado, preguntaba dónde dejar sus cosas, ayudaba en la comida sin alterar su ritmo. Y Ana, aunque vigilante, se sentía más ligera. Percibía un esfuerzo genuino. No un hombre que la reconquistaba con regalos y palabras, sino alguien dispuesto a reaprender a amar de forma madura y consciente. Y eso era, para ella, mucho más valioso que cualquier promesa romántica. Con el tiempo, la casa adquirió nuevos significados. No era solo el espacio de la libertad de Ana, sino también el escenario de una nueva convivencia. Un lugar donde el silencio era respetado, donde la rutina se construía con equilibrio y donde las decisiones se tomaban en conjunto, sin sacrificar la individualidad. Ana mantenía sus horarios, su rincón de costura, sus momentos de soledad. Javier, ahora más sensible, aprendía a convivir con ello sin sentirse rechazado. Empezó a valorar las pausas, los silencios, los instantes en que compartían el mismo espacio sin necesidad de hablar. Para él eso era una novedad. Siempre creyó que el amor era ruido, intensidad, presencia constante. Ana le mostró que el amor también puede ser paz, que a veces el mayor gesto de cariño es apartarse sin desaparecer. Doña Carmen y Laura, sin embargo, no acogieron bien la nueva situación. Carmen llegó a decir que su hijo había elegido a una extraña por encima de la familia. Y Laura dejó de hablarle por un tiempo. Pero Javier, por primera vez, no cedió. Dijo que estaba intentando enmendar lo que descuidó durante años, y que si eso significaba desagradar a su madre o hermana, era un precio justo. Ana escuchó con cautela. Sabía que el peso familiar era grande y que Javier aún estaba en proceso de cortar los hilos invisibles. Pero verlo tomar posición, no por rabia, sino por madurez, fue un paso importante. No quería un hombre que rompiera con el pasado por impulso, sino uno que eligiera el presente con conciencia. Y poco a poco empezó a creer que eso era posible, no porque él cambiara de la noche a la mañana, sino porque ella por fin sabía lo que merecía, y ese conocimiento era su mayor fuerza. Un día, mientras cuidaba las plantas del patio, Ana se dio cuenta de que se había convertido en alguien que nunca imaginó ser. Estaba de rodillas en la tierra, con las manos sucias y el rostro húmedo de sudor, pero sentía una ligereza tan profunda en el pecho que casi sonrió para sí misma. No era la felicidad plena, a esa aprendió a considerarla algo raro y puntual, pero sí una sensación de pertenencia. Era consciente de que, finalmente, era dueña de su propia historia. La casa olía a café recién colado, a ropa limpia tendida en el tendedero, a silencio bueno.
Había cuadros sencillos en las paredes, paños bordados que ahora decían, aquí mando yo, y solo yo sé lo que costó llegar hasta aquí. Javier seguía presente, pero en 1200 otro rol, no como dueño, no como líder, sino como compañero en construcción. Y si algún día olvidaba esto, Ana no dudaría en recordárselo, no por rencor, sino por amor propio, porque aprendió que amar al otro ya no puede significar borrarse a sí misma. Al rememorar todo lo vivido, Ana no siente arrepentimiento, siente orgullo, orgullo de haberse escuchado, incluso cuando su voz temblaba, de haberse elegido a sí misma, aun cuando eso significara romper con todo lo conocido, de haber enfrentado la soledad para encontrar finalmente la paz. Su historia no tiene un final feliz al estilo tradicional, pero tiene algo mucho más valioso, la verdad. Vive en una casita sencilla en los alrededores de un pueblo cualquiera, lejos del ruido y la imposición, pero cerca de sí misma. Y eso, para Ana, es la definición de victoria. Una vida donde, al fin, puede respirar hondo y decir sin titubear, esta soy yo.